Listo, muchas gracias por su gentil participación en la segunda sesión de las clases de ofimática para segundo A de la jornada matutina de la carrera de desarrollo de software del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, Daule, Ecuador. Siendo ya las 8 horas 49 minutos, vamos a iniciar la sesión 2 del día de hoy, 11 de enero de 2024. Bien, nos habíamos quedado en la parte de lo que corresponde tener el formato de la tabla para poder trabajar en diferentes, digamos, características que vamos a hacer dentro de la tabla dinámica. Esto es una micro, ¿no? Después vamos a ver cómo se trabaja ya de manera macro. Para este caso, usted ya tiene ya formado los elementos que conforman la tabla, que son los datos, el estilo que tiene la tabla, que es el formato de tabla, que debe de ser de ley formato de tabla. Y con esto también ya algún tipo de característica especial que quiera presentar como condición. En este caso, trabajamos bajo una condición de que presente los 5 o sombree o resalte los 5 más altos números de habitantes, por ejemplo, que estamos tratando entre continente y países. ¿Ya? Entonces, dado esto, vamos a hacer de una vez la parte de lo que es la tabla. Para ello, no se olvide de que usted necesita conocer qué es un filtro, qué es una columna, qué es una fila y a qué se refiere tener también valores dentro de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, fíjense muy bien en lo que son los valores que tenemos por columna o en otras palabras que tenemos por cada continente. Si usted se fija aquí, tengo que entre los 4 continentes hay una que resalta con una mayor cantidad de habitantes. Me imagino que usted ya lo visualizó. Y si no lo visualizó, quizás porque no se ve muy bien o no sabe qué hacer, no hay problema. Vamos a destacarlo a través de la condición del formato condicional dentro de la opción que significa regla para valores superiores e inferiores. En este caso, vamos a utilizar nuevamente la de 10 superiores, pero vamos solamente a dejar a que resalte la mayor. Entonces, por ejemplo, yo esto lo voy a resaltar de color amarillo, como para que tenga una tonalidad, o mejor, pongámosle que sea algo más personalizado. Dejémosle que sea en color, debería ser contraste, pero voy a poner que sea como algo morado y que tenga en relleno, que sea negrita y el color tenga de color blanco. ¿Ya? Pongo a aceptar y listo. Ay, perdón, me olvidé de aceptar y listo. Si yo cambiara un valor como para que otro continente sea el que tenga mayor cantidad de habitantes, bueno, usted edite cualquiera, igualmente la función o por la condición ya está programada para que reconozca cuál de ellas es el de mayor proporción. En este caso, solamente con la función eh, eh, de los 10 superiores, da clic y inmediatamente puede editar cuánto necesita como parte de los superiores. Bien, vamos a la tabla dinámica. Nos vamos directamente a insertar. Dentro de insertar, ojo con lo que voy a hacer, primero vamos a ubicar la opción que dice tabla dinámica recomendada. Dele clic y por defecto le va a decir que quizás los datos de la tabla necesitan tener algún tipo de descripción mucho más asertiva. Y le dice una pequeña recomendación. Dice que no se pueden hacer, quizás porque los datos están, bueno, en este caso dice porque la tabla dinámica seleccionados hay demasiadas celdas en blanco. Quizás sea porque solamente está tomando como base aquellas celdas que por algún motivo dijimos que trabajamos con una función aleatoria. Pero no hay inconveniente. Usted lo único que tiene que hacer es desactivar esa opción y poner o formatear cada uno de estos valores. Cuando me refiero a formatear, me refiero a que usted podría ingresar información manual o por cada celda, que eso le va a pasar a nivel general. La data normalmente viene con espacios o celdas que no están llenas o que quizás tienen errores de llenado. Esas celdas y errores deberían de usted manualmente, quizás es un poquito complicado, manualmente autollenarlas, porque si no va a provocar lo que acabamos de ver en la parte de la tabla dinámica, de que no se puede utilizar, en este caso, la opción de tabla dinámica. Eso sí le va a pasar a largo o a corto plazo.
Entonces, ¿qué es lo que debería de tener en cuenta? El llenado de la información. En mi caso, vamos a hacer que tenga una tabla dinámica, pero fíjese cuando no selecciono la que es de tabla dinámica recomendada, sino que selecciono la que es de tabla dinámica desde cero. Esa es la primera opción. Ella selecciona por defecto todas las columnas siempre y cuando no representen una operación entre ellas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si usted se fija aquí donde estoy moviendo el cursor, fíjese dónde están pasando las hormiguitas. Las hormiguitas son las líneas que están dando vuelta en la selección de los datos. Fíjese aquí. ¿Sí se ve? Que están ahí como que están caminando. Eso me dice que esta información yo la puedo hacer dinámica. Eso significa que también, un ratito. Listo. Me dice Gamboa que repita. ¿Cuál parte, Gamboa? ¿Todo? ¿O de qué parte? No es licenciado de la tabla dinámica, solo eso. O sea, lo que recién estaba haciendo. Ah, ya, listo. Vamos de cero de nuevo, ¿ya? Hasta ahí Oh, nos quedamos, ¿verdad? Yo mencioné que podemos hacer e insertar una tabla dinámica recomendada, pero salió de que los formatos no cumplen con lo mínimo para que sea una tabla dinámica recomendada. ¿Qué te sale aquí? Te salen opciones de cómo puedes tú personalizar, perdón, cómo puede la máquina o el software automáticamente darte un formato de tabla dinámica. Pero en el caso de nosotros, vamos a hacer desde cero porque nuestros datos sí se encuentran llenos, ¿sí? Además, cuando hablamos de tabla dinámica, normalmente el formato usted mismo lo crea, porque usted necesita saber cuáles van a ir como columna, cuáles van a ir como fila, dónde tiene que aparecer valores, dónde tiene que aparecer filtros. Entonces, sí va a depender mucho del manejo de lo mismo. Entonces, decía yo que nos ubicamos en la primera celda, ponemos tabla dinámica, directo, y selecciona todas las columnas que no tengan operaciones en su fila. Entonces, fíjese aquí, yo tengo operación aquí, por ejemplo, en la fila 19, ¿verdad? En esta fila tengo operación de haber sumado todos los habitantes que contiene cada continente. Pero no pasó lo mismo cuando sumamos todos los habitantes de un país determinado, en este caso por cada continente. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es hacer la tabla dinámica de cero. Ya tengo activada la pantalla emergente. Esa pantalla emergente me va a decir, ¿sabes qué? Ahorita vamos a hacer directamente la parte de una tabla dinámica. Lo que necesites editar, edita. No voy a tocar nada, no voy a editar nada. Voy a permitir que se cree una hoja nueva y le pongo directamente aceptar. Esto vimos también en la clase pasada. La diferencia está ahorita de que tenemos valores que podemos centralizar o agrupar. ¿A qué me refiero? Ya vamos a ver más adelantito. Usted tiene la posibilidad de que en este momento su tabla o su tabla dinámica conforme los valores o los contenidos dependiendo su necesidad. Otra vez se me fue la señal de la cámara. Demos un ratito. Ahí sí, ya, listo. Decía que usted tiene la posibilidad de formar, dependiendo de la necesidad, repito, de cómo aparecen cada uno de los valores. Ejemplo, fíjese aquí, en la parte superior de la tabla dinámica, la que está en su derecha, la que se activó de manera por defecto, aquí le aparece todas las columnas que usted tiene. Tiene, por ejemplo, la columna de países, tiene la columna de continente uno, tiene la columna de continente 2 y tiene la columna de etcétera, 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 información. ¿Qué es lo que hago aquí o qué debería de hacer aquí? Yo le doy la estructura que necesite para presentar la información. ¿A qué me refiero? Si yo quiero presentar, por ejemplo, los datos de solamente el continente 1
o que haya un filtro que me presente información por continente, ya muy bien, comencemos por filtrado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, me voy a la parte de países, fíjense aquí, puede hacer de dos formas. O le da checklist aquí, si se fijan, o selecciona y arrastra hacia alguno de los cajoncitos que están abajo. ¿A cuál de los cuatro cajoncitos? Puede ser de valores, puede ser de filas, puede ser de filtros, puede ser de columnas. ¿De qué depende mi información para saber dónde ubico? Depende de cómo usted quiere estructurarla y visualizarla. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar ahorita con los cuatro cajones y van a ver qué es diferente la presentación. Por ejemplo, selecciono países, me pongo en donde dice filtro. ¿Qué pasó? Me ubica en la columna A y en la columna B. Si se fija aquí, columna A, columna B, de la primera fila, el encabezado que se llamaba países. Y si usted recuerda bien, países, había una clasificación de país 1 hasta país 17, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, por defecto me va a aparecer una lista desplegable. Y si le doy clic a la lista desplegable, me sale una pantalla emergente como lo veo a continuación. ¿Qué hago en esta pantalla o qué es lo que debería de visualizar? Voy a seleccionar todas, ojo, todas, absolutamente todas. Eso quiere decir de país 1 a país 19. Pongo aceptar. ¿Y qué pasó? Como es todas, la función filtro lo único que va a necesitar es que le den la otra opción para poder presentar cierta información. Ejemplo, voy a poner en total de habitantes, la última opción que tengo aquí, la última cojoncito, la voy a poner como parte de valores. Y miren cómo vamos a jugar aquí con los cajones de filtro, columna, fila y valores. ¿Sí se fijó? Aquí en países, si yo no tengo información adicional y está en filtro, necesita primero complementar o en filas o en columnas o en valores para que funcione el filtro. Caso contrario, no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí la parte de países, me ubico aquí en la parte de todas, desactivo todas y voy a seleccionar solamente país 1. ¿Sí se fijó? ¿Que cambió en dónde? Cambió en el valor del total de habitantes que contiene por país 1 entre los cuatro continentes. Si me voy a país 2, supongo que digo, ¿sabes qué? Yo quiero saber cuántos habitantes conforman los países 2 de cada continente. Ah, ya, entonces quiere decir que, por ejemplo, voy a seleccionar países 2, pongo aceptar, forma un total de 9.687, perdón, 96.861.452 habitantes. ¿Sí? ¿Si se fijan? O desean que le haga zoom. Ustedes me confirman, por favor. ¿Se visualiza? Sí se visualizó, licenciado. Ya, entonces no hay necesidad. Bien, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Como sí tengo ya la posibilidad de manipular, voy a hacer lo siguiente. Ya tengo el filtro que es países, tengo los valores que van a presentar de la sumatoria por cada uno de los países que contengan los continentes, en este caso, pero del país que es denominado 2, de los países que son denominados 3, pero de cada continente. Por ejemplo, voy a hacer ahorita que seleccione el país 10, los países 10, los países 12 y los países 14. 10, 12 y 14. Puedo aceptar. Y me dice que los elementos seleccionados, los cuales son varios elementos, me da una sumatoria de 27.600, perdón, 276.700. Mil disculpas que aquí me confundo con la visualización. Voy a poner la lupa para mí, porque si yo sí necesito lupa, a pesar de que tengo lentes. Ahí estamos, ahora sí. Déjame hacer lupa
Ahora sí, aquí es 3, 6, ya, ahora sí, son 276.776.000 habitantes que conforman, en este caso, las agrupaciones de los países 10, 12 y 14. Oiga, profe, ¿y a mí para qué me sirve eso si al final yo no voy a calcular países? Ya, muy bien, estoy de acuerdo con usted. Pero eso no significa que usted no vaya a utilizar para hacer cálculos como, por ejemplo, me invento un escenario. Supongamos que tú estás haciendo la parte de el número de hojas que imprime la impresora láser de la empresa que tú tienes y de las que estás a cargo como departamento de TICS. Y resulta que a esa impresora vienen, me invento, ¿no? Vienen del departamento de contabilidad, finanzas, ventas, viene me invento, de 5 departamentos más. Yo quiero saber es cuánto se gasta por cada departamento en hojas y por supuesto en impresiones. Entonces ahí tú puedes crear, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Tú te puedes crear ahí una matriz que diga departamento, que serían las columnas, y por ejemplo que diga número de impresiones en color, número de impresiones e impresiones en blanco y negro. Entonces tú tienes una breve descripción y supongamos que esto lo hagas de manera semanal. Tú tienes el número total en la semana, cuánto gasta en impresora, cuánto gasta en papeles, cuánto consume de toner. Supongamos que sea láser. ¿Y a qué departamento le debería de corresponder aportar mayor por la tinta que gasta? Entonces, ¿cómo yo sé eso? Aquí está una herramienta. Lo puedes hacer con la tabla dinámica. ¿Qué es lo que tendrías que tomar en cuenta? El valor de unidades por semana y ese número de semanas de qué departamento viene. Entonces tú dices, ah, ya, por ejemplo, te doy aquí el dato. Supongamos que esto sea, en vez de países, póngale departamento. Departamento 1, departamento 12 y departamento 14. Quiero saber cuánto gastan impresiones entre los tres. Allá se gastan 293.158, 172 millones de impresiones. Me estoy inventando el número, ¿no? Que ahorita capaz que es muy exagerado. Ah, ya, mira, ¿sabes qué? El costo por impresión en negro es 0.01 centavos. El costo de impresión por color es 0.05 centavos. Suma, resta, multiplica, tú tienes que dar este valor por papel y por tono. Entonces te vas dando cuenta que es lo que va a ayudarte a hacer, de cierta forma, una tabla dinámica. Supongamos que necesites saber, me invento otro escenario, que cuánto gastan los departamentos, y aquí lo pongo en vez de ser departamentos, usted cámbielo a departamentos, en vez de ser países, le cambio a departamentos. Digo, quiero saber cuánto gastan los departamentos que son con números primos, perdón, con números impares. Ah, ya, entonces voy a pasar aquí el número 1, el 11, el 13, el 15, me voy por ejemplo por acá, el 17, el 3, el 5, el 7 y el 9. Creo que no se me queda ninguno. 2, 4, 6. ¿Ya? Voy a aceptar. Me dice que gasto dentro de lo que necesito para imprimir. Repito que el ejercicio lo estoy cambiando en vivo. Tengo 986.540.120 total de impresiones que gasto entre los departamentos impares. Y supongamos que los departamentos impares pertenezcan a una corporación, me invento, una corporación de servicios. Y lo otro, los números pares correspondan, por ejemplo, a una que se dedican a hacer productos o a vender productos. Entonces, usted ya tiene una breve descripción de cómo usted puede calcular en el caso de que necesite una información conglomerada o agrupada. En este caso, tal la INA. Listo. Hasta ahí, ejemplo 1. Vamos con otro ejemplo. Ya desactivé, bueno, cuando usted le desactiva el checklist dentro de lo que es la tabla dinámica, automáticamente sale del área donde se encuentra ubicado. En este caso lo ubiqué en valores. De los 4 casilleros lo ubiqué en valores. Pero ahora en países yo lo voy a ubicar en que esté en columnas.
ya lo voy a sacar de filtros y lo voy a mover a columnas. Y fíjese lo que pasa. Oiga, profe, pero esto de aquí quizás yo lo veo muy amplio y quizás la visualización sea complicada. Totalmente de acuerdo. Ahí va a depender mucho de cómo usted formatea la hoja. Es decir, cómo usted le quita, que le añade el total de la dimensión del ancho, la dimensión del alto. Eso ya es formato netamente del que maneja la plataforma. Algunos usuarios normalmente lo dejan siempre que sea autoajustable o que sea ajustado al texto. Pero cuando utilizas tablas dinámicas, siempre toma por defecto, ojo, siempre toma por defecto a que lo tengan en margen a la derecha, perdón, a la izquierda, y normalmente el ancho es o lo toma de la celda más contenida de letras. En este caso lo está tomando como base donde está la columna A, la fila 3, que es la más amplia. Entonces toma este formato y lo pega o lo toma como base para todos los demás, a excepción siempre de los totales. El total siempre es un poquito menos porque no lo adapta como parte de un formato heredado, sino como un formato de cálculo. Ya eso ya vamos a ver, eso mejor dicho, eso lo van a ver cuando vean Excel súper avanzado. Ahí es otra cosita más, digamos que más importante, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Repito, cambié de filtro, del casillero de filtro, lo cambié al casillero de columna. Y usted se fijó de que esta ubicación se cambió, en este caso, si usted se fija, se cambió en este caso la orientación y también se cambió incluso hasta cómo se presenta, ¿no? Supongamos que usted necesita que esta información no se visualice así, sino que se visualice en filas. No hay problema, tome el mismo contenido, arrástrelo y ahí está la visualización, en este caso ya como parte de filas. ¿Cómo yo haría aquí para que esto se visualice en orden correcto o ordenadamente? No hay problema, vaya al filtro y seleccione la primera opción, que es ordenar de A a Z. Ojo, pero aquí va a pasar algo. Siempre, siempre va a tomar como base cuáles son los números que comprenden una serie establecida desde 1. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí dice, en tabla dinámica pasa eso, por si acaso. Tengo país 1. Aquí tengo país 1.1, aquí tengo país 1.3, aquí tengo país 1.5, país 1.7. Lo lee así la tabla dinámica. Pero ellos, o mejor dicho, el software lo que hace es generar una información en base al primer ingreso o al primer número que vean. Entonces, piensan que esto es una como especie de un subtema del primer tema o del tema principal. Entonces, por eso que lo toman así. Piensan que es un contenido del cual no es numérico. Entonces, esto para que tomen en cuenta que a veces va a pasar esto porque no está debidamente formateado la parte de lo que es la tabla dinámica, ¿no? Eso tomen en cuenta que también va a pasar. ¿Qué es lo que debería de tomar en cuenta también aquí? Que todos los casilleros que están aquí en selección estén activados. En este caso de los que yo necesito presentar. Ya los activé todos y fíjense lo que pasó aquí. A pesar de que esté en orden, toma como base, ¿qué cosa? El número que está encontrando dentro del valor o dentro de lo que es la parte textual de la tabla dinámica. Ojo con eso, por favor. Vamos a la otra. Una pregunta que me está dando. Dice, licenciado, se le fue la señal de la cámara. ¿Otra vez? Chuta. Ya, gracias por la información. Sí, sí, creo que está medio. Déjeme darle la última chance a ver si es que se mejora. Ahí sí creo que estoy, ¿ya? Estoy un poquito despeinada, pero ni modo. Ya. Bien, listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hola. ¿Alguien ahí? No hay No, preguntas. licenciado, ninguna pregunta. Ya, listo. Muchas gracias. Muy bien. Ya tenemos la segunda parte.
Vamos con las siguientes partes de la misma tabla dinámica. Supongamos que yo quiera cambiar valores de fila a valores en cuanto a los casilleros y me voy directamente con la primera opción, que son países, la columna que dice países. Cuando hablamos de valores, usted debe de reconocer de que dentro de del casillero de valores, en este campo hay opciones que usted puede presentarse siempre y cuando usted las manipule dependiendo de la necesidad. Ejemplo, usted le da clic en el triangulito o en la lista desplegable, le aparece automáticamente, si usted se fija, un menú de opciones, y entre ese menú de opciones vaya al último que dice configuración de campo de valor. ¿Qué es lo que hace la configuración de campo de valor? En esta opción, primero usted puede editar el nombre de esa columna o el nombre de esa opción que usted está seleccionando como parte de valores dentro de la tabla dinámica. Puede cambiar. ¿Dónde lo cambia? Aquí, donde estoy dando ahorita clic. Aquí. Ahí le pone cualquier nombre. Y abajo le aparecen dos pestañas. La primera pestaña es un resumen de valores en base a una determinada función. ¿Cuáles son las determinadas funciones que puedes hacer dentro de esta opción? Tienes sumar, recontar o recuento, que el recuento sumar no creo que es necesario explicar, pero por si acaso a algunos se les escapa. Sumar es que todos los valores, perdón, sumar significa que todos los valores o todas las celdas que estén en esa columna la va a aglomerar en un solo valor. Por ejemplo, lo voy a seleccionar ahorita, le pongo aceptar y fíjese lo que pasa acá. Pone 0 y usted me va a decir, oiga, profe, pero ¿por qué sale 0? Sencillo, porque la columna A, fíjese aquí, no tiene valor. ¿Qué es lo que tienes? Tienes una cadena de caracteres. Tengo letras y tengo números. Entonces, aquí yo no puedo sumar esto. Bueno, alguno me va a decir, pero sé cómo sumar porque la función se llama contar. Ya, pero ahorita yo no estoy sumando eso. No hay necesidad de hacer eso. Estoy poniéndome dentro de los casilleros que encontramos en la tabla dinámica, el campo de valor, y estoy editando esa parte para que se visualice la información. Por ejemplo, mencioné de que en suma se puede hacer el primer ejercicio. Pero por defecto, y cuando ya lo detecta la propia tabla dinámica, vas a ver si es una cadena de caracteres o vas a ver si son números. Si son cadena de caracteres, no puedes sumar. Pero si son números, perdón, si son letras con números, lo puedes recontar. ¿A qué se refiere con recontar? Me voy a ubicar aquí y dice recuento dentro del menú de opciones que se llama resumir valores por. Aquí donde estoy moviendo el cursor, ¿sí? Pongo recuento, pongo aceptar. Oiga, profe, pero sale 17. ¿De dónde sale ese 17? Vamos a la tablita base, aquí. Los 17 valores de la columna países sale de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oye, profe, ¿por qué no seleccionó el último casillero? Porque ahí no hay valores. No hay ni numérico, no hay ni alfanumérico, no hay ni fecha, no hay especiales, no hay. Entonces, lo que hace es contar aquello, o recontar, que se llama en este caso la función, los casilleros que estén utilizados. ¿Sí? Vamos a la siguiente hoja. En la misma opción, dentro del recuento, me ubico ahora, pero en la parte promedio. Pero como mencioné,